Buen día. Hoy en este video vamos a hablar del microcontrolador. Mi nombre es Carlos Armando Palacio Martínez, pertenezco al grupo 25, actualmente estoy cursando el quinto semestre y pertenezco a la especialidad de electrónica. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que son los microcontroladores, ya que algunas personas creen que un microcontrolador es igual a un microprocesador. Esto es totalmente falso, ya que uno difiere del otro. La diferencia más importante es su funcionalidad, ya que para utilizar el microprocesador en una aplicación real se deben conectar otros dispositivos, como en primer lugar la memoria, ya puede ser RAM o ROM. Aunque el microprocesador se considera una máquina de computación poderosa, no está bien preparado para la comunicación con los dispositivos periféricos que se le conectan. Para que el microprocesador se comunique con algún periférico, se deben utilizar los circuitos especiales. Ahora vamos a definir primeramente lo que es un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las primeras tres partes de la unidad, funcionales como de una computadora. Unidad central de procesamiento, la memoria RAM o ROM ya puede ser utilizada según la especialidad y periféricos de entrada y salida. Ahora vamos a hablar de lo que son las partes principales del microcontrolador, ya que es el procesador o CPU, o su nombre completo es Unidad Central de Proceso, la memoria para el programa tipo ROM, EROM o Flash, la memoria RAM también para contener los datos que se le almacenan. En los microprocesadores, la memoria RAM da instrucciones y datos, está integrada en el propio chip. Una parte debe no ser volátil, tipo ROM, y está destinada a contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de la memoria sería tipo RAM volátil y se destina a guardar las variables y conjunto de datos. Quiere decir que en la memoria RAM se va a guardar todos los datos que se le integren, ya sea del tipo de configuración que se le está dando, ya sea para prender un foco, para una serie de LEDs, o sea, diferentes tipos de cosas. Ahora vamos a hablar de los elementos del microcontrolador. Un microcontrolador contiene un microprocesador, unos periféricos de unidades de entrada y salida, y la memoria, que puede ser RAM o ROM. Los puertos de entrada y salida paralelos. Los puertos están relacionados al tamaño del procesador. Es decir, que un puerto de 8 bits es porque el procesador es de 8 bits o de 64 bits tiene la capacidad de un puerto de 64 bits. Ahora vamos a definir lo que es la placa y sus ventajas. La placa es un circuito impreso sobre una superficie constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora. El circuito se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras y sostener mecánicamente por medio de la base un conjunto de componentes. Las pistas son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de resina de vidrio reforzada, cerámica, plástico, teflón o por elemento como plaquetina. Las ventajas de utilizar la placa número uno es el bajo ruido electrónico, número dos, el tamaño que es muy compacto, el número tres es la alta velocidad de transmisión. Esto se debe a que su estructura compacta es ensamblada con alta densidad de PCB. Puede alcanzar 5 cuando los PCBs se pegan en ambos lados, 5 o hasta 10 unidades de soldadura entre centímetro cúbico. Por la conexión es corta y la demora es muy pequeña. Se pueden lograr alta transmisión de señal de velocidad al mismo tiempo, más resistencia a la vibración, resistencia al impacto. Esto es de gran importancia para el funcionamiento de la velocidad ultra alta de los equipos electrónicos. Ahora vamos a hablar de las partes de la placa. Número uno, los condensadores. Número 2, los diodos. Y número 3, los transistores. Los transistores se utilizan para regular los flujos de corriente o tensión en el circuito electrónico, haciendo las funciones de interruptor y o amplificador de señal eléctricas o electrónicas. La resistencia se caracteriza porque utiliza una resistencia óhmica
que viene dada por las cualidades físicas de los materiales que se utilizan en la placa. Número 3 serían las bobinas, que son los componentes pasivos de la competencia de almacenamiento energía y en forma de campos magnéticos. Están formados por una cabeza hueca de bobina de un conductor realizada principalmente en dos materiales, alambre o hilo de cobre esmaltado. Ahora vamos a definir programación, lenguaje de alto nivel y diagrama de flujo. Programación es la acción de programar que aplica orden, estructura o componentes de una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. Y cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, nos referimos al tipo de lenguaje de programación que no expresan los algoritmos teniendo en cuenta la capacidad de las máquinas para ordenar, y esto se quiere decir que este lenguaje es utilizado por la programación para utilizar el Arduino o diferentes componentes. Un diagrama de flujo es que describe un proceso y sistema o algoritmo informático que usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser programas en diagramas claros y fáciles de comprender. Ahora vamos a definir lo que es Setup, Loop y la ventana principal del programa. El Setup es una herramienta de los principales sistemas operativos y los programas informáticos que permiten configurar diversas opciones de acuerdo a las necesidades del usuario. La mayor parte de los programas cuentan con algún algoritmo gracias al cual el usuario puede adecuar el software y configurar todo referente al uso que se le pretenda dar. Loop es la conexión entre el circuito de transmisión y el de recepción, efecto de devolver la señal y realizar mediciones. Y la ventana principal es utilizada para realizar el circuito programable que se va a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo donde se puede apreciar lo que es el setup y el loop para entender mejor lo que se quiere decir. Bueno, esto es todo por mi parte. Que tengan un excelente día.